Bloque 4 de esto que es Brainstorming. Te recuerdo que tenés ya 2 grabados que los podés ver, están online y también van a estar en Canal Rural. Hoy arrancamos con uno, Cultivos de Invierno, también un debate espectacular, 1 hora y media charlando con Raúl Dente, Javier Buján, Diego Cifarelli, Gustavo Grocopatel, muchísimos temas que tienen que ver con el trigo, el lugar, qué tenemos que hacer. En esta lógica de si aumentamos el área, tenemos que ir a bajar señales más directas, mejorar los mercados, mejorar toda la parte de logística. Un panel espectacular que lo vas a tener también editado muy poquito. Y ahora nos metemos en el bloque 4, ¿no? Valor agregado en la cosecha gruesa. ¿Cuáles son las expectativas, Enrique? Y la idea es, gracias a todos por venir, pero la idea es tratar de evaluar la posibilidad de que Argentina pueda seguir aumentando la producción, como decía Gustavo recién, esta es la aspiración que tenemos todos, pero hacerlo con inteligencia, mirando las señales del mercado. Mi postura es, yo no soy agrónomo, no voy a discutir de agronomía con ninguno de ustedes, ni con aspectos técnicos, pero sí, desde el punto de vista de tranqueras afuera, yo creo que hay varias materias pendientes en la Argentina, asignaturas pendientes y que se pueden mejorar. Por eso la idea es cómo podemos hacer para aumentar la producción inteligentemente. Yo creo, y esto es motivo de debate, y seguramente fue polémico la reunión del jueves pasado, digamos, Argentina puede crecer en área de soja o crecer en área de maíz. Yo creo que 20 millones de hectáreas de soja, 5 de maíz, desde el punto de vista agronómico me parece un llamado de atención. Yo no sé si me animaría a decir que es un despropósito, pero es un llamado de atención, con lo cual. Y también dije una frase que es muy polémica. ¿Se puede bajar la retención de la soja, como mucha gente piensa, sin antes hacer competitivo al maíz? Esa es una pregunta para hacerse sin demagogia, ¿no? Es decir, yo creo que si a la soja le pones 0 retenciones hoy, como tiene el maíz, realmente se sembrarían más soja y nadie haría maíz. Con lo cual, me parece que esa frase, más allá de que no es demagógica, es bastante cercana a la realidad. Con lo cual, lo que hemos invitado hoy es a gente que nos pueda decir si podemos, en qué podemos convertir el maíz, en qué podemos convertir la soja. El maíz se puede convertir en gas, se puede convertir en energía, se puede convertir en carne. La soja se puede convertir en ¿qué? El aceite de soja en biodiesel. El biodiesel se puede exportar, tenemos un problema con Estados Unidos. El maíz se puede transformar en etanol. Y todas esas visiones con los especialistas en esos temas, y Santiago, que es un representante obvio de los productores y un tipo muy conocido, que también quiero que él dé su opinión sobre estos temas, y por eso arrancamos con vos, Santiago, para que ya sabes cuáles son los temas, cómo lo plantearías vos. Vamos a hacer primero una presentación, que yo al principio me olvidé de hacerla, así que lo tenemos, si me ayuda el señor director, lo tenemos a Santiago del Solar, que es miembro de comisión directiva de CREA, empresario agropecuario, muy conocido acá en nuestro canal. Al lado de él, otro gran amigo, Víctor Tonelli, consultor ganadero, miembro de la Mesa de Ganados y Carnes, y un hombre que, digamos, siempre ha hecho la lectura desde el campo, todo su ciclo, hasta llegar a la misma góndola. Yo lo conocí justamente siendo de los primeros, de los pioneros, de agregar de ese valor agregado con marca en los productos. De este lado, Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, un gran luchador en los últimos 10 años, luchando muy fuerte cuando nadie te escuchaba en esto de la transformación de los productos. César Belloso, otro gran amigo, expresidente de APRESID, presidente honorario, empresario agropecuario. Hace muy poquito estuvimos con él, nos trajimos muy buena información charlando en un evento que se organizó allá, interacción público-privada, hablando del tema de la transformación y el biogás. Datos realmente espectaculares y además mucha gente con ganas de invertir en esto. Así que me parece que va a ser un panel impecable justamente para pensar en el valor agregado. La idea de fondo de todo esto es tratar de armar, o sea, de acá surjan ideas para ayudar, como yo digo, cuando uno tiene un presidente que dice día por medio, el sector más dinámico de la economía argentina es el sector agroindustrial, yo no lo quiero desaprovechar. Yo estoy más allá del bien y del mal, ya estoy amortizado, no hay ninguna aspiración política ni económica detrás de esto. La idea es que notables como ustedes o referentes como ustedes hagan sus aportes, expresen sus opiniones y vemos si de acá puede surgir alguna idea para llevar a la gente que hoy está peleando por nuestro sector y para que la Argentina prospere en ese sentido. Arrancamos con vos, Santi, entonces. Bueno, muchísimas gracias, un gran desafío. Bueno, primero me gusta aclarar lo que significa
agregar valor o valor agregado. Valor agregado es generación de riqueza. Y riqueza se puede generar de infinidad de maneras. Y muchas veces nos pasa que el commodity, producir un commodity, como que somos un poquito vergonzantes de decir, bueno, mirá, esto no agrega valor, cuando en realidad se puede agregar valor produciendo commodities. Commodities, hay muchos tipos de commodities. El aceite de soja es un commodity, el grano de soja es un commodity, el grano de maíz es un commodity, también un sedán 4 puertas es un commodity, también una tablet, también un jean es un commodity. El tema es cuán eficientes seamos produciendo esos commodities. Por un lado está la primera etapa de continuar afinando, porque hay mucho para hacer, tranqueras adentro en el campo todavía, para ser más eficientes, mucho, del agronómico, de los temas ambientales, una agenda muy amplia, tranqueras adentro y también tranqueras afuera para ser eficientes produciendo, por ejemplo, maíz. Ni hablar la agenda de los fletes, tengo amigos míos en Canadá que me cuentan que para transportar de Winnipeg a Vancouver, que son 2.300 kilómetros, gastan $5 estadounidenses de costo de flete corto, más $38 de flete largo, y son eficientes produciendo commodities, produciendo maíz, produciendo un montón de legumbres y otros productos. Y después está la otra agenda, que es la famosa supermercado del mundo, que por supuesto que no hay que desaprovecharla para nada y hay que ir ahí. Ahora, eso yo creo que está planteado como una visión por ahora. Queremos ser el supermercado del mundo. Y una visión sin acción puede ser una ilusión o hasta una alucinación, porque falta todo el resto para lograr esa visión. Por lo que veo, estamos en el año cero de eso, o sea, empezando a transitar esa visión. Hace pocos años ni siquiera estábamos en el año cero, o sea, jamás estamos pensando de llegar y transcurrir ese camino. Ahora, ese camino es difícil, tiene muchas consideraciones políticas, económicas, culturales. ¿Cómo hacemos para empezar a negociar, como hace por ejemplo Chile, que exporta cerdo, exporta pollo, con nuestro maíz, con 50% del maíz importado, 50% propio, soja no tiene, viene de Bolivia, viene de Argentina, eso no es un problema. Generan marca de ellos y exportan a Asia. Bueno, no es magia. Vienen negociando acuerdos de libre comercio hace muchas décadas, y eso lo tienen incorporado en sus economías, tiene economías abiertas. Argentina tiene más o menos 12 o 13% del PBI son importaciones y exportaciones, es una de las economías más cerradas del mundo. Chile está arriba del 24, Reino Unido también 28, lo mismo que Nueva Zelanda, lo mismo que Australia. Y llegar a ese lugar, obviamente no se llega un día para el otro, porque el buque que sale con pollo de Chile vuelve con autos, por ejemplo, o con otra cosa. Y acá en Argentina tenemos que empezar a conversar eso y llevar un tiempo para dejar reconvertir a otros sectores de la economía, porque es una cuestión de hacer un día para el otro, es impracticable, pero sí entiendo que estamos en el año cero. Y por otro lado me parece importante recalcar lo que cuando arranqué, valor agregado, generar riqueza. No hay que transferir valor de un sector a otro, porque eso no dura en el tiempo, eso se cae. Un tiempo puede ser que alguno consiga una prebenda de que un sector le venda barato algo a otro. Puede ser un tiempo, pero después se cae. Hay que ser genuinamente competitivo. Y Argentina sobra. Estamos en la era de la inteligencia artificial. Bueno, no toda la inteligencia artificial. Hay mucha inteligencia argentina que podemos poner en marcha para producir infinidad de productos. Y eso está al alcance de la mano y le podemos generar un segundo piso al campo argentino, pero siendo realmente competitivos y no buscando una prebenda. ¿Por qué digo esto? Porque hasta hace muy poquito los modelos que pensábamos de exportación eran buscando ver cómo hacer para transferir valor de un sector a otro. Ahora vamos a jugar en la cancha, vamos a jugar en primera. Vamos a entrar en la OMC. En la OMC no digo que importamos instituciones, pero importamos mucha legislación, por ejemplo, de transparencia. Argentina está en el ranking 96 de transparencia internacional. Me estaba anotando los países con que estamos
juntos, ¿no? O sea, que están arriba nuestro, más transparentes. Liberia, Marruecos, Zambia, Lesoto, Túnez, Surinam, Senegal, bueno, Brasil, Colombia, Uruguay, son países más transparentes que nosotros. Queremos comercializar, queremos el supermercado del mundo, tenemos que estar en esa liga, arriba. Y lo mismo cuando hablamos del ranking de Doing Business. Argentina está número 116. 116, trámite, burocracia. Todos los días estamos en eso. Bueno, ese camino yo creo que estamos en el día cero, empezando a arrancar. Tenemos que tener paciencia, pero estoy convencidísimo que vamos a poder transformar nuestros productos, llegar a los mercados, generar empleo y oportunidades, porque no solo se trata de generar empleo, porque también es oportunidades. Los jóvenes no quieren un empleo en relación de dependencia, prefieren toda la vida tener una oportunidad para hacer cosas, y vamos a poder generar infinidad de cuestiones si transitamos ese camino. Así que soy muy optimista en lo que se refiere a valor agregado. Muy bien, Santi. Víctor. Bueno, gracias, Santi, gracias a todos por la invitación. Yo te diría, desde las carnes en su conjunto, y básicamente las más importantes, la vacuna, la porcina y la aviar, la situación que tenemos hoy es que prácticamente el volumen producido, 5,5 millones de toneladas, sumando las 3 y agregándole la ovina, que es muy poco lo que agrega, digamos, estamos en una situación donde tenemos un mercado interno hipersatisfecho, con 120 kilos más o menos de consumo. Incluso si contáramos algún consumo no registrado, estaríamos por arriba de los 120 kilos, y con una exportación que hoy está muy limitada en función de la falta de competitividad de la Argentina frente al mundo. Tipo de cambio, costos internos, en fin, todo lo que todos conocen y sufren diariamente. La pregunta que uno se hace es, ¿existe demanda en el mundo para poder crecer en producción y colocar ese excedente de producción en el mundo? La respuesta es sí. ¿Tenemos condiciones competitivas de poder llegar? Yo diría, estamos en camino o en el tránsito a lograrlo, pero de la intención, como decía Santiago, de la visión a la realidad, hay que trabajar muchísimo. Y si me preguntan a dónde están las principales limitaciones del crecimiento del sector de las carnes, diría claramente en un 90% el problema está en la Argentina, y si querés un 10% en la competitividad externa, digamos, ¿no? Hoy el mundo está presentando una situación inédita, por lo menos en mis, ya perdí la cuenta, 40 años de estar activamente en el sector, o algo más, en donde el 50% de la oferta mundial de la carne, provisto por Brasil, por India y por Australia, están cada uno con sus problemas, de alguna manera generando una fuerte incertidumbre de poder proveer la carne que proveyeron los años anteriores. La India, porque ha salido este nuevo gobierno hindú, a prohibir la matanza en buena parte de las provincias de la India, siendo hoy el 20% de la oferta mundial de carne, bobalina, no importa, carne, digamos, ¿no es cierto? Se contabiliza en el total. Brasil, porque no hace falta que le diga lo que está pasando, lo acaban de sacar de Estados Unidos, y eso es una tarjeta, yo diría, ni siquiera amarilla, ya empieza a ser naranja en el modelo internacional. Y Australia, porque está recuperando de una sequía fenomenal, con poca capacidad para retener y ofrecer. Por lo tanto, si uno lo mira desde el mercado internacional, yo le diría, mire, a partir de este segundo semestre de este año, vamos a tener una palanca de demanda mucho más por la oferta corta que por el propio crecimiento de la demanda. Aún sosteniendo los 10 millones de demanda internacional, la oferta le va a costar muchísimo abastecer. Ahora, de los 5,5 millones que producimos, ¿cuánto va al mercado interno? Hay más o menos 5 millones y alguna cosita, y 400 y pico de mil toneladas hoy se exportan entre vacuno y aviar. ¿Hay chance de exportar más? Bueno, en el vacuno la verdad que en principio no parecería haber límites. Digamos, estoy exagerando. Pero digamos, si ustedes me dijeran, en 5 años ves que Argentina pueda exportar 1 millón más de toneladas, y te diría, sí, si tuviera materia prima disponible. Y si tuviera la competitividad para poder tomar con esos buenos precios internacionales, transformarlos en pesos y poder pagar los costos y generar algún dividendo. Las aves están pisando el freno permanentemente. Están en 2 millones 100 mil toneladas, y la verdad que con poquito que le des, podrían estar en 2,5 millones, 2,600,000 el año que viene, no dentro de 5 años. Claro. Y el cerdo está en un pipeline de crecimiento que no puede parar aunque quiera. Viene creciendo a razón equivalente de entre 2 y 2,5 kilos de consumo por habitante y por año, y cuando vos le decís, ¿y cómo viene? Me dice,
tenemos un envión que no podemos parar. Exporten, porque si no vamos a tener un puré de carne que nos va a hacer caer a todo de esta, digamos así, potencialidad interesante. En términos de demanda de granos, ¿qué significa este potencial de crecimiento? Porque uno podría poner números, pero la verdad, poner números de crecimiento de carne va a depender de si recuperamos competitividad exportadora o no. Si no la recuperamos, le diría, estamos cerca del límite, porque ya el consumo interno no puede absorber más. Si recuperamos competitividad en un mercado que está demandante, yo le diría, Argentina puede seguir creciendo. ¿Cuánto más? Si hoy, más o menos, corregime Carlos, el consumo de carnes son más o menos 10 millones de toneladas de maíz, sorgo, más o menos, un poquito más, un poquito menos. Y pensamos que la carne que hoy está cercano a los 2.800.000 toneladas de faena anual o derivado de faena anual, puede crecer entre 4 y 5 millones de toneladas, que los pollos que están estos 2.100.000 puede ir a 3 millones o algo más si tuviera capacidad de exportar, y que el cerdo que hoy está en 1 millón y alguna cosita puede ir a 2 millones, y te diría, de los 10 millones deberíamos estar pensando que la Argentina en X tiempo, si se dan estas condiciones, podría crecer el 50% en la demanda de maíz grano y o subproductos derivados de su transformación. Bien, Claudio, biocombustibles. Bueno, quizás somos la industria más nueva en este proceso de transformar la ruralidad. Estamos cumpliendo 11 años desde que se puso en marcha la ley de biocombustible a nivel nacional, que fue quizás la mejor política pública que dejó el gobierno anterior, porque trascendió ese gobierno, dejó un aparato productivo funcionando. Esto parecía utópico. Estamos hablando de más de una década de sancionada la ley. Desde 2010 se puso en marcha la medida más importante, que era incorporar en forma obligatoria a los combustibles minerales biocombustibles. Esto parecía inclusive imposible en Argentina. Veníamos de una vieja experiencia que era el plan Alconafta, que había quedado trunca en 1987. En ese momento había 12 provincias integradas a la producción de bioetanol de caña de azúcar y se abortó el plan por problemas que estaban del lado de la oferta, del lado de la industria azucarera y presiones también de las compañías petroleras para no seguir con el mismo. Entonces hemos logrado este desarrollo que implica tener una capacidad instalada en materia de biodiesel equivalente prácticamente a la transformación de una tercera parte del aceite de soja nominal que podemos producir. Estamos hablando cerca de 4,5 millones de toneladas por año. Esto llevado a metros cúbicos de combustible son aproximadamente 5.200.000 metros cúbicos. Con esa capacidad instalada tendríamos la posibilidad de abastecer el mercado interno, la demanda que hoy tenemos en Estados Unidos y la demanda que antes teníamos en Europa. El problema es que se ha generado en este momento una especie de tormenta perfecta. La industria de biodiesel tiene un perfil básicamente exportador y en 2013 se le aplica una medida muy injusta, una pararancelaria, una sanción por antidumping. Siendo Europa el primer destino de argentino por lejos, se cortaron las exportaciones. Con mucho esfuerzo, la industria local, exportadora, logró abrir el mercado de Estados Unidos, y cuando hablo de mucho esfuerzo, realmente es admirable, porque para llegar a ese mercado hay que trazar la producción. Ahí ya salimos del concepto tradicional de commodity. Tenemos que tener desarrollado una cadena de custodia de la materia prima y luego del aceite producido, del biodiesel, hasta llegar al consumidor final en Estados Unidos. Y acá hay un organismo muy riguroso que es la EPA, el organismo de control ambiental, que establece exigencias muy duras, y la industria argentina logró sostener, logró su registro, y el año pasado llegamos a exportar más de 1,5 millones de toneladas con 1.240 millones de dólares de exportaciones. Lamentablemente el mundo está sufriendo un proceso de creciente concentración que nos impacta en la industria de biocombustibles, pero también cuando uno piensa Argentina, supermercado del mundo, hay que sortear grandes aranceles crecientes a medida que se agrega valor. Entonces ese problema se supera con un enorme esfuerzo en esta industria y en otras.
En el mercado interno de biodiesel el consumo está en el orden del 1.000.000 de toneladas. Estamos trabajando prácticamente con un corte del 10%, que ese es el mandato. Cualquier consumidor que va al surtidor a comprar gasoil ya no está comprando gasoil puro, está comprando un producto que tiene incorporado obligatoriamente biodiesel. Está bastante amesetado, digamos, el consumo interno en función del potencial. El año pasado hemos producido récord prácticamente, cerca de 2.700.000 toneladas de biodiesel con una capacidad instalada del orden de los 4,5, y tendríamos la posibilidad de subir en varios segmentos esta participación, hacer un 12% generalizado, ir al combustible que se utiliza en el segmento del agro al 20%, lo mismo en transporte automotor de pasajeros, y empezar a trabajar con la carga, es decir, el transporte automotor de carga, y la generación eléctrica. Para eso hace falta decisión política, hay que hacer algunos arreglos desde el punto de vista impositivo que quedaron mal desde hace varios años. Y la otra realidad es la del bioetanol, que es una realidad distinta a la del biodiesel porque no tiene un perfil exportador. Y esto, fíjense que está muy vinculado a nuestro posicionamiento en soja. En soja Argentina compite perfectamente con Estados Unidos. En cambio en maíz nos cuesta mucho competir y los complejos son totalmente distintos. Es decir, nuestra industria de biodiesel es más de la mitad en tamaño que la de Estados Unidos, claro, pero nuestra industria de bioetanol no alcanza el 2% de la industria de etanol de Estados Unidos. Por ahora tiene un perfil netamente del consumo interno, es decir, está vinculado a la demanda de las compañías petroleras que lo incorporan obligatoriamente. Con una distinción, acá, así como en el biodiesel es prácticamente 100% soja, en el caso del bioetanol tenemos mitad y mitad, es decir, un 50% proviene de la industria azucarera y la otra mitad de la industria maicera. Las perspectivas hacia futuro son muy buenas, porque se plantea un escenario donde Argentina puede comenzar a trabajar con un programa con vehículos que tengan motores flex fuel, como en Brasil. Eso admite la posibilidad de consumir distintos porcentajes de bioetanol, distintos cortes por encima del 12% que hoy está en el surtidor, y eso es nuevos mercados. Para que tengan una idea, cada punto porcentual de mayor demanda de bioetanol impacta en unas 112.000 toneladas anuales de maíz. ¿Por qué? Porque cada punto es 50%, es decir, es medio punto de maíz, medio punto de caña. Y el impacto en la caña de azúcar, que es un cultivo que tiene un peso muy importante en la actividad económica en el NOA, también es muy, pero muy importante. Entonces, realmente las posibilidades hacia adelante de la industria de biodiesel, mientras no se resuelva el tema del proteccionismo internacional, está en función de lo que pueda resistir el mercado interno, incrementando los cortes de biodiesel o los usos especiales en segmentos de consumo como el agro, como el transporte automotor de carga o de pasajeros, la generación eléctrica, y por otro lado en el bioetanol la posibilidad de ir al modelo de flex, que es lo que hoy está estudiando el gobierno. Hay que resolver una serie de cuestiones técnicas y fundamentalmente logísticas. Ahora, la paradoja es Argentina exportando biodiesel a los principales mercados del mundo. Llegamos a donde antes no podíamos llegar, porque la industria de biodiesel logró diversificar las exportaciones. Es decir, a Europa no podríamos llegar con un aceite envasado, refinado y envasado, pero sí podíamos llegar con un biodiesel. Lo mismo nos pasa con Estados Unidos. La gran oportunidad puede resultar en la medida que China empiece a utilizar mucho más biodiesel del que hoy utiliza. Por ahora lo poco que se utiliza en China lo está proveyendo de Indonesia, que es un gran competidor argentino porque transforma aceite de palma y está mejor posicionado. Pero en materia de calidad de biodiesel el de soja es mucho mejor que el de palma, y entonces esa es una ventaja competitiva que tenemos. Las expectativas son positivas en este momento para la industria de etanol y neutras, tirando negativas en el corto plazo a la industria de biodiesel. Sin embargo, si lo miramos con una prospección de más largo plazo,
Estamos en un nuevo paradigma energético, el mundo todavía está consumiendo muy poco biocombustibles y en la transición energética los biocombustibles no tienen competidores, digamos, fuertes. El cambio de tecnología está vinculado al automóvil eléctrico, al automóvil de hidrógeno, y eso, si bien se viene con mucha fuerza, implica cambiar todo el parque automotor, todas las redes logísticas. Es un esfuerzo muy grande de la humanidad que va a llevar muchos años. Por eso hablamos que estos son combustibles de transición. Si uno mira la foto de hoy, realmente es muy positivo lo que ha logrado en materia de transformación de materias primas agrícolas la industria de biocombustibles. Muchísimas gracias, Claudio. Vamos a biogás, máster. Bueno, te agradezco la confianza y en realidad yo iría a las bases. El biogás creo que es una consecuencia. Digo, porque es importante esto, por lo que planteaba Enrique al comienzo, referido a los granos gruesos y a esa diferencia fenomenal que hay entre la superficie de soja y de maíz, si eso es viable o no es viable, si es sustentable o no. Está claro que no es sustentable, pese a que todavía sigamos produciendo. Y yo por eso decía de ir a las bases, porque esta inquietud de generar algún valor agregado al cultivo de maíz era pensar cómo promover más el cultivo de maíz. Nosotros tenemos claro, y yo digo lo que hago, no digo lo que hay que hacer, porque es un tema complejo cuando uno se pone a hablar de sistemas de producción, pero sistemas de producción intensos y diversos es la diferencia que hace hoy la Argentina, que puede ser la Argentina, que puede hacer los países de Sudamérica, me refiero a Brasil, Paraguay, Uruguay, siendo los segundos exportadores netos de alimentos, ¿no? Es realmente, además de hacerlo y proveer esa cantidad de alimentos, es hacerlo en forma sustentable a través de un sistema de producción en siembra directa. Es imposible no volver a las bases. Cualquier otra situación que uno quiera imaginar en el largo plazo no es sustentable. Desde este punto de vista y teniendo además elementos contundentes de información ya hasta con respaldo académico, porque hace 20 o 30 años podía discutirse acerca si los sistemas de producción de siembra directa podían ser sustentables o no. Hoy, además del testimonio que dan muchos campos que están en ese nivel de producción mejorado, o sea, respecto a lo que es el vecindario, tenés la situación ya de datos, vuelvo a repetir, con rigor académico generados, donde a mayor intensidad hay mayor secuestro de carbono y mejor condición del suelo. Y con mejor condición del suelo empezamos a poner todas las bases agronómicas, que no las voy a aburrir ahora, pero implica mayor productividad. El país nomás, si fuera a un esquema americano que no es sustentable, soja maíz, principalmente porque mucha de la superficie de Estados Unidos es con labranza, ya el cambio sería sustancial desde el movimiento de granos, de la participación del maíz y de la mejora de la productividad de los suelos. Porque el punto acá no es que se hace eso para perder rentabilidad, se hace eso para mejorar productividad. Y el P por Q es básico en cualquier negocio. Así que eso es lo que lleva a esa visión, y hoy que está de alguna manera la tendencia a generar empresas de triple impacto, lo que es empresas B o sistema B de empresas, que es algo que se va a venir, que es incorporar en el propio sentido, en el propio corazón de la empresa, esta visión no solo de la sustentabilidad económica, sino básicamente la ambiental y social. Aquellos productores que venimos con más de 20, 30 años de sistema de producción en siembra directa, que no cambiaron cuando cambiaron las condiciones, no cambiaron cuando hubo más o menos retenciones. Y esto no quiere decir, y vuelvo a repetir, hablo por lo que yo hago, y no digo que todo el mundo lo tiene que hacer, porque hay condiciones particulares, de distancia a puerto, de fragilidad de suelos, etcétera, para considerar particularmente, pero sin duda que si durante 30 años empresas pudieron ser sustentables y rentables con un sistema de producción en siembra directa, seguramente si estuvieran dadas las condiciones, la capacitación y la convicción por parte de los empresarios que lo tienen que llevar adelante, sería de alguna manera una receta, si lo queremos poner en esos términos, fácil de aumentar productividad. Si ahora voy al caso del biogás, ¿y por qué llegamos al biogás? Porque
digamos, ¿qué hace Belloso hablando de energía? O si al lado de un conocedor profundo como es Claudio. Es básicamente porque es buscar alternativas. Cuando uno piensa en energía renovable, como era dentro de esta lógica del triple impacto, era si uno hacía algo en ese aspecto, tenía que ser algo relacionado a la sustentabilidad, pero además el desarrollo local. Es vital el desarrollo local en nuestras comunidades. Sin desarrollo local no hay ninguna posibilidad de pensar en ninguna sustentabilidad. Entonces ahí donde uno se tiene que involucrar y tiene que haber inclusión desde lo social, tiene que haber involucramiento y una férrea defensa de lo ambiental. Muchas veces se critica al área rural de los pueblos desde una visión urbana, y yo digo, yo de día soy rural, de noche soy urbano. Yo puedo tener una actitud distinta en lo que hago en mi actividad en el campo de lo que hago en mi actividad en mi ciudad. Puede ser, pero la gente te conoce, te ve en la calle. Si operás de una manera, no vas a operar de otra en otro lado. Y si además estás generando mejores suelos, estás teniendo productividad, ¿miramos con la misma rigurosidad la viga en el ojo urbano que lo hacemos en la paja del ojo rural? O sea, ¿lo hacemos de la misma manera? Todos los que de alguna manera pensamos en sustentabilidad. Entonces el desarrollo local era muy importante para este proyecto, que es un proyecto maduro, es tener la ventaja de tener un socio como Bioeléctrica, que ya tiene una planta funcionando en Río Cuarto, que fueron muchos de ellos también los pioneros que hicieron la planta de etanol Bio 4, y era la posibilidad de instalar en la cultura de emprender y salir de mordernos la cola de los commodities, o sea, emprender a otra actividad. Ese es un proyecto, yo diría, maduro. Otro proyecto en que estamos involucrados algunos es un proyecto de biorefinería de pasturas, es generar de los jugos de gramíneas productos de valor agregado, ya sea proteínas o inclusive nutrientes que pueden llegar hasta la industria farmacéutica. Bueno, hay que trabajar como cualquier actividad. La soja, cuando se instaló acá, entró como cultivo de segunda en la zona de la Pampa Gringa, atrás de trigo, con variedades que hoy cualquiera que las leyes dice, pero ¿cómo pueden haber sembrado esto? Bueno, porque se empezó a aprender, y era el conocimiento que había en el momento, y eso evolucionó a tener variedades que son tremendamente competitivas acá, en Brasil, en Estados Unidos, o sea, semilleros que han desarrollado tecnología, biotecnología, y a eso, desde lo local, tenemos que darle toda esta visión de impacto, de triple impacto, no solo en lo económico, que muchas veces podemos ser sustentables, sino también en lo ambiental y en lo social, a través del sistema de producción en siembra directa, con el agregado de valor, como bien decía Santiago, que implica ahí también asumir riesgos, porque nada está asegurado. Hacer una planta hoy para producción de biogás, que está orientada básicamente a la producción de energía, tiene condicionantes, porque dependés de un contrato con el Estado, tiene que haber una tarifa competitiva, que va a ser una tarifa más alta, porque tiene el Estado la consideración que hay externalidades positivas para ese desarrollo local. Es un ganar-ganar para todos, y uno no piensa que después va a ser 14 plantas de biogás, no. Hay otros negocios que van a surgir a través de eso. Si tengo unidades térmicas, puedo desarrollar un invernáculo y tener el costo de la energía para calentar el invernáculo ya ahorrada. Puedo desarrollar producción de algas que necesitan una determinada temperatura, porque tengo la temperatura ya durante el año a través del enfriado del motor, con la cogeneración. Bueno, los biofertilizantes, o sea, y todo el impacto que logra en una comunidad entusiasmarse de que podemos salir de el permanente lamento de lo mal que estamos y lo grande que podríamos ser. Hoy he escuchado una frase del rabino Berman que decía, lo más importante es el futuro, que ya llegó. Eso es, ya está. O sea, hoy justo es el cumpleaños de Víctor Trucco, o sea, quiero especialmente recordarlo porque ahí hay un pionero, alguien que vio lo que nadie vio y fue contracorriente para que hoy, 30, 35 años después, tengamos suelos mejorados, aquellos que vimos en esa continuidad la posibilidad de superación. Así que las condiciones están más que dadas por todo lo que dijeron, hay que ponerse a laburar. Impecable, para hacer un redondeo, lo que no hay duda que versus el panel anterior es que acá es más heterogéneo, ¿no? Y más rico en cada uno la especialidad, y la otra que me parece que surge es que en los de Gruesa
ese valor agregado es como que es casi infinito, ¿no? Porque uno dice es como más fácil. Así que Es el más propositivo este panel, ¿no? Ha resultado el más contundente. Claro. Ahora. menos debate porque cada Claro. uno es como Pero especialista bueno, en lo pero suyo. cada uno dio una visión optimista de la cosa. Ahora me faltó decir algo. ¿Qué falta para que empiece? Díganme ahora cómo seguimos. Bueno, mira, primero te voy a contestar eso. Me quedé con el tema de qué pasa si le sacamos las retenciones a las hojas. Todo soja, yo no lo veo así. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido es la falta de financiamiento, la cuenta del agricultor es la suma del maíz, la soja, el trigo, todo junto. Y cuando está seco, no tenés plata, el cultivo más barato era la soja. Cuando estás bien, tenés capacidad de hacer maíz y mejor maíz, cuando financieramente estás mejor. Pasaba lo contrario, cuando no te quedaba otra que sembrar soja. Bueno, después, ¿cómo arrancamos? La agenda es inmensa. Para tener más maíz hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo. Y ahí sí que hay políticas activas. Por ejemplo, lo que es el transporte. El benchmark es 70% más caro el flete acá que en Brasil y en Estados Unidos. Eso es monumental. Para un cultivo como el maíz, que rinde 7, 8, 9 toneladas por hectárea, lo sacás de carrera mucho más que la soja. Si tenés condiciones que los fletes bajen. Para eso tenés que tener los caminos, tenés que tener autopistas, tenés que tener ferrocarril, tenés que tener un sistema, no sé, que en los puertos no se quede clavado 3 días un camionero. Todo eso es cuestión del flete. Por otro lado, yo creo que políticamente y también desde ya que desde el punto de vista de la sostenibilidad es fundamental la industrialización local del maíz, porque tiene una gran ventaja, justamente por lo que acabo de decir, por el flete. Entonces, la teoría del mar de maíz, esa es la que le va a dar la ventaja competitiva, y se la está dando porque el área de maíz viene creciendo en forma casi violenta, diría, ¿no? Caso de los tambos, por ejemplo, si nosotros nos largamos ahora a empezar a crecer y a exportar hacia afuera, el mar de maíz alrededor de los tambos es lo que nos da una competitividad por encima de otros países que no tienen el maíz como nosotros. Y eso es rápido, natural, más todas las inversiones en biocombustibles, biogás y todo lo más que biomateriales y todo lo que tiene el maíz por delante. Y por otro lado, volviendo al desarrollo sostenible, y la agricultura sostenible, la agenda ambiental que mencionó César es algo que está entrando muy fuerte y calando muy fuerte en los agricultores. Estamos entendiendo que tenemos que tener una agenda ambiental, comunicarla y comunicarnos. A veces no se trata de comunicar, sino de comunicarse, de tener más comunicación con nuestros compradores, con nuestros vecinos, con no solo la ruralidad, sino el sector urbano, para poder lograr que esa agricultura sea sostenible y sea aceptada como una práctica que genera beneficios a diversos sectores. Y después está la parte política de entender que Argentina tiene que ser el mundo a exportar. Esa parte cuesta porque viene con la contracara. Para exportar tenés que importar. Entonces, eso va a llevar tiempo. Y el empleo de calidad se da en infinidad de condiciones, infinidad de veces cuando tenés una actividad rentable como la exportación. Lo vemos en Nueva Zelanda, lo vemos en Australia, son países que PIB per cápita en los 2000 nos superaban en $3.000, $4.000 por persona, por habitante. Ahora Australia está en casi 50 y pico de mil dólares per cápita, Nueva Zelanda está en 38 y nosotros estamos en 12, 13, es una diferencia abismal. ¿Y qué hicieron ellos? Apuntaron al mercado externo a producir lo que ellos son capaces y lo lograron. Bueno, te contesto, ¿cómo empezar? Bueno, yo creo que hay una tarea política muy fuerte de explicar que hay una salida muy importante, no la única, a través de exportar nuestros productos, ya sean commodities u otros productos más elaborados. Don Víctor. Sí, gracias. Muy bueno. Yo diría, desde las carnes hay un cambio importante que se ha dado en los últimos 2 años. Yo te diría que arrancó antes incluso de la asunción del nuevo gobierno,
que es esta iniciativa de generar una mesa de carnes con organizaciones que yo diría, hasta ese momento vivían en permanente conflicto, yo diría, digamos, desde sindicalistas con industria consumo con industria de exportación, productores con industria, y cuando arrancó todo este proceso, la verdad que costaba, digamos, ordenar las ideas, costaba ordenar hacia dónde llegar, porque inmediatamente surgían las chispas y las discusiones, y yo, porque vos, y en el pasado. Y la verdad es que a lo largo de 2 años hemos aprendido a escucharnos, hemos aprendido a alinear las ideas, hemos entendido que de 8 de cada 10 puntos estamos más o menos de acuerdo, y hemos logrado definir, yo diría, 10 o 12 puntos que son centrales en las políticas de cara al futuro. Ahora bien, así como la mesa, yo diría, ha avanzado y ha logrado lo que nadie pensaba cuando se juntó, cuando decía, bueno, con fulano no me siento, no hablo y ni quiero hablar, y si me cruzo no sé cómo termino, a escucharlo al fulano y a entender que el otro en el fondo no está tan lejos de lo que vos querés. A lo mejor los caminos son diversos y las circunstancias por las que él pudo crecer también fueron diversos. Pero así como te digo que la mesa avanza, no estoy viendo en la misma línea de bajar, de sentarse, de trabajar, de elaborar, de entender al sector político. Y estoy hablando de un sector político que no podría ser más afín con nosotros, ni que hablar con otros que en principio ya nos ponen mala cara antes de sentarse. Con lo cual te diría, me parece que queda mucho por trabajar, por transmitir hacia adentro, pero sobre todo hacia el sector político, que las cosas se pueden lograr. Un mero ejemplo, hace 4 meses se puso en marcha un proceso de control de faena con pago anticipado. Bueno, yo te puedo asegurar que en los días previos, en los días posteriores, el 99%, incluyendo de los propios productores, apostaban a que no iba a funcionar. Hoy el 99% de la faena que se registra, la negra, claramente es difícil de saber qué es lo que ocurre, se hace pagando anticipos de IVA y de ingresos brutos. Y esto es un avance, y es un avance que se logró por un compromiso de los que participan en decir, yo me voy a comprometer, mis usuarios lo van a hacer, lo voy a hacer con mis usuarios. Es un ejemplo, pero es algo que digo, se puede lograr si podemos trabajar juntos. Así como veo esta vocación del sector privado de juntarse, de limar diferencias, de proponer y de trabajar, me parece que al sector público, al sector de los funcionarios y al gobierno, y no estoy hablando del presidente, sino de todo el resto de los funcionarios, me parece que les está contando entender que el camino va para la misma dirección. Claramente, vuelta a las exportaciones son centrales, sin exportaciones no tenemos futuro y no hay forma de crecer, ya no podemos comer más de lo que estamos comiendo. Negociaciones internacionales, tengo la sensación de que estamos en -10, ni siquiera en foja cero, y no estoy hablando de individuos, sino de la forma de ir a negociar. Es decir, vamos a Estados Unidos para abrir el mercado de las carnes, del biodiesel y de los limones, traemos los limones, de las carnes no se sabe nada, y ahora nos enteramos que nos dicen, si quieren abrir las carnes vacunas, también nos tienen que abrir a nosotros. No hay ningún problema, lo podemos analizar, pero siempre te enterás tarde y vas a negociar sin las armas elementales. Vamos a China a abrir cosas que Uruguay ya tiene 5 años, carne congelada con hueso, enfriada, menudencias, y no volvemos con nada, con uvas y con... Yo digo, y no es una crítica, estoy hablando claro y de nuevo, a lo mejor poco correcto en mi comentario, pero digo, me parece que así como el sector privado se está poniendo los largos y sale a bancar y a proponer, me parece que está faltando este mismo impulso del sector público para acompañar esta iniciativa y no ver al sector privado que se junta para proponer como un enemigo que me está moviendo en la mesa, el piso, a ver si me desbanca. Nadie quiere ser funcionario público y lo que queremos es que los que están le vaya brutal. Déjennos ayudarnos, pero pónganse las pilas y acompañen. De eso se trata. Claudio, es un buen punto lo que plantea, ¿no? ¿Cómo lo ves vos de los biocombustibles, esto que plantea Víctor? Bueno, hay muchas coincidencias. Distintas aceleraciones entre lo privado y sí, lo... hay muchas coincidencias. Nosotros tenemos, digamos, 4 realidades. Una realidad grande para el biodiesel, otra realidad grande para el bioetanol y después las 2 realidades que van para el mercado interno y el mercado externo.
En la industria de biodiesel que apunta a la exportación es una industria en sí competitiva. En cambio, el segmento que apuntó al mercado interno tiene mucho que trabajar para mejorar su competitividad. Hay que trabajar en materia de nuevas tecnologías. Nos hemos quedado demasiado quietos, es decir, no fue bien, se hicieron las inversiones, pero pasaron más de 10 años. Es una industria dinámica desde el punto de vista tecnológico, con lo cual hay que trabajar muchísimo para mejorar algunos aspectos de la calidad del biodiesel, por ejemplo, para ser más masivo en generación eléctrica, para llegar sin tantas trabas en materia de aumento de corte, es decir, para hacer una molécula de biodiesel que se parezca cada día más a la del gasoil mineral. Ese es un gran desafío que tenemos, bajando los costos. Y desde el lado del bioetanol, el esfuerzo en materia de competitividad es más grande, porque tenemos distorsiones más pronunciadas, dos industrias que tienen realidades totalmente distintas, una vinculada a la caña de azúcar muy lejos en el NOA, con problemas logísticos, muchos de los cuales han hablado anteriormente. Entonces, los puntos de contacto son muy fuertes, más competitividad, mejora de la calidad de cara al futuro y exportar más. Ahora también tenemos la paradoja que los principales mercados nos han cerrado prácticamente las puertas y hay que trabajar como se hizo en Europa, que los resultados son muy positivos. Seguramente vamos a tener que hacerlo con Estados Unidos. La articulación público-privado en nuestra actividad es fundamental y hay mucho por recorrer. César, te meto en el tema de biogás un minuto. Yo sé que a vos te encanta la visión más holística y sistémica, pero yo lo que vi como caso cuando te acompañé allá en Pergamino es que estaba el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, gente del Ministerio, escuchando los asesores de ellos. ¿Cómo está accionando una intendencia, una municipalidad como Pergamino, los privados y por el otro lado el apoyo del gobierno provincial? Bueno, yo me apalanco en lo que venían diciendo y termino con eso, Claudio, que es la interacción público-privada. La interacción público-privada es algo que suena lindo, pero es tremendamente costosa, de tiempo, de paciencia, de tragar sapos, de ir, como en cualquier emprendimiento, nada está escrito, o sea, y hay que generar la confianza suficiente, que eso, como en cualquier negocio, hasta con un proveedor, en una relación familiar, la confianza se genera con el tiempo, respetando los acuerdos y contribuyendo a un objetivo común. Si nosotros hubiésemos esperado que hubiese surgido un estímulo municipal para empresas que desarrollen actividades relacionadas a energías renovables, bueno, es probable que la próxima ronda del Renovar 2 no hubiésemos llegado. ¿Por qué? Porque fue al revés el sistema. Es decir, yo veo esto, ¿qué limitantes tengo? Bueno, ¿qué debería hacer? ¿Cómo involucro a los actores que van a tener partido? Bueno, me llevo al intendente, me llevo a la cooperativa eléctrica, busco a aquellos actores que pueden ser tan interesados en el tema, a ver la planta, a tocar la vaca, esa vaca mecánica y entusiasmarlos. Vuelven entusiasmados y ya digamos, la relación es otra, pero no termina ahí. Vos tenés que informarlos permanentemente. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero que vos participes? Yo no quiero la foto. Quiero poder hacer lo que quiero hacer para beneficio de la comunidad. Por supuesto que para los que inviertan en el desarrollo, pero con un impacto en lo ambiental y en lo social. Si yo te logro transmitir eso, porque estoy convencido, lo que te estoy diciendo es que para la interacción público-privada, y es parte de la respuesta que hacía Enrique, hay que salir de la zona de confort. Yo no puedo esperar que las cosas vengan, las tengo que ir a buscar. El emprender siempre ha sido así. Tengo que ir a encontrarme con esos problemas y removerlos. Y salir de la zona de confort, y que implica emprender, implica un costo que es el crecimiento. Crecer en el sentido de madurar, de tener que hacer cosas que las debería hacer el Estado. Y si el Estado no las hace, las tengo que hacer yo. Te puedo dar ejemplos en lo social también, que vos conocés. O sea, ese es para mí el punto a quebrar. Y hay que entender también que un Estado elefantiásico, que ha ido creciendo a través del tiempo como capas de pintura de un auto totalmente viejo y carcomido, no lo vas a poder embellecer y dejar listo en muy poco tiempo. O sea, necesitas generaciones y cambio de mentalidad permanente en entender que el motor
de la economía de un país que genera riqueza es el sector privado, articulando con un Estado que evita que te entorpezcan las actividades para beneficio de la comunidad. Si eso lo pensáramos así, yo digo, en la comunicación muchas veces que se discute, yo digo, en los ámbitos del pago chico, la mejor comunicación es el ejemplo. ¿Vos qué comunicación querés hacer? Vos decís una cosa y haces otra. La gente no come vidrio. Nos pasa lo mismo con los políticos, ¿no? O sea, en el ámbito local. En el ámbito nacional uno puede tener referencias de los medios, que serán o no serán ciertas, pero en el ámbito local sabés perfectamente quién juega para el desarrollo local y quién juega para el desarrollo personal. Bueno, y por más, él te puede decir cualquier cosa, hacer un buen discurso, hacer un buen... Bueno, todo tiene patas cortas. Entonces, creo que, como siempre fue un lema de Apresidi, el desafío es innovar, y hoy más que nunca, en lo que hablaba Santiago de inteligencia artificial, tecnología, información y comunicación, dentro de 5 años el mundo va a ser 1000 veces distinto a lo que es hoy respecto a los últimos 5 años, que a lo mejor es 10 veces distinto. O sea, en los cambios que vamos a ver como actividad agroindustrial, tenemos que verlo así y salir hacia adelante. O sea, por eso digo, hay que salir de la zona de confort y, por supuesto, remover todas las piedras que hay en el camino, ¿no? Yo siempre recuerdo a Sarmiento, lo que fue para alguien visionar un país educado cuando había 80% más de analfabetos, o lo que debe haber sido para la Alemania después de la guerra, toda destruida. Las referencias de los que iban a trabajar era remover las piedras que había en el camino para que pudieran circular los coches. En Japón cayó la bomba atómica en Hiroshima y a la tarde siguiente estaban funcionando los tranvías. O sea, el problema ya está, removámoslo, no nos quejemos. ¿Por qué cayó la bomba? ¿Por qué me la tiraron a mí, no se lo tiraron a otro? Yo digo, esto tratando de ponerlo en positivo, ¿no? O sea, yo digo, lamentablemente lo que estoy diciendo, hay que laburar, hay que ir para adelante y ya está, y aprovechar e inculcar esto en las próximas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, que son los que van a lograr el cambio de que la Argentina va a ser grande, va a ser un gran país. Es inevitable. Hubo generaciones como la nuestra que no lo pudo hacer posible y bueno, menos mal que mal no la pasamos. Bien, para reflexionar mucho esta segunda ronda, ¿no? Articular, como dice César, tomo la última parte, articular las políticas que acá habría que desarrollar con el gobierno. Creo que mejor oportunidad que la que tenemos hoy no hubo. Es posible que el avance de China en el mercado, la explosión de la demanda china y el avance de China, que no solamente ya compra soja gritando de Shanghai o de Dalian, quiero soja y manda la transferencia, vinieron y se compraron 2 empresas acá. Proceso que se viene. Se están invadiendo los chinos, es un proceso irreversible. Ahora, yo no soy fanático de los asiáticos, ya cumplí mi cupo asiático con el viaje al sudeste asiático, después de ir 4 veces a China el año pasado, pero es lo que hay. Y yo prefiero eso a volver a 40 años de populismo. Eso lo tengo muy claro. Ahora, le doy 2 datos a la audiencia y a ustedes, si no la conocen. En el caso de harina de soja, Estados Unidos convierte el 73% de la harina de soja que produce en proteína cárnica. Brasil el 50%, Argentina el 7%. Asignatura pendiente. Argentina es el 48% de las exportaciones de aceite de soja mundiales. Aceite de soja. Si lleváramos, y esos son 7,2 millones de toneladas de aceite de soja. Si lleváramos el corte obligatorio del 10 al 20, ¿cuánto necesitamos? Las 7. Y si Argentina hace eso, o sea, es una decisión política de aumentar al doble el corte obligatorio, habrá que pelearse con las automotrices, mi concuñado presidente de Peugeot, ya lo discutí con él, pero si hacemos eso, no tendremos que depender de que Estados Unidos nos corte la importación de biodiesel, lo hacemos nosotros mismos. Ahora, si Argentina deja de exportar aceite de soja, ¿cuánto vale la soja? Entonces, la cuestión política pasa por ahí. Si uno va a Macri y le dice, mira, si aumentamos el área de maíz y lo transformamos en carne o en etanol, etcétera, etcétera, y con eso baja el área de soja, digamos, por la sustentabilidad, por lo que decías vos y lo que decía en el bloque anterior, entonces, primero, porque eso hay que ir a las cosas fácticas, ¿no? Primero le llama que la actividad en el interior y la vida rural sería espectacular. Todo el mundo te votaría, porque una hectárea de maíz genera 3 veces más riqueza que una hectárea de soja, eso no se puede discutir. Entonces, esa es una de las cuestiones. Y entonces, y si Argentina baja el área de soja,
que no es una aspiración, es una idea, es una posibilidad, si aumenta la área de maíz, que la área de soja vaya cediendo en su aumento, por lo menos. Entonces, las retenciones de la soja, que hoy son 30, podrán bajar a 25, a 20, pero sobre una soja de $450. Pues acá no nos olvidemos de una cosa, venimos de 3 años, 4 años consecutivos de producción superando el consumo, con lo cual mucha gente está suponiendo, voy al mercado, que es mi tema, que esto vino para quedarse, que estamos ante precios que hay un escenario catástrofe que muchos plantean para el año que viene una soja de $200 para abajo. Yo ese escenario no lo veo, bajo ninguna circunstancia. Si la soja pretendiera caerse $40 más, puede ser que sea un susto en el mercado, pero si la soja se cae a $300 de Chicago, que sería una soja de 200 acá, en Estados Unidos a fin de año van a decir, mira, hay 24 mecanismos de protección, yo no siembro, porque no me dan los números. Hoy la Universidad de Iowa nos manda los números de un productor americano. Para salir hecho tienen que sacar 14.000 kilos, para ganar plata tienen que sacar 14.000 kilos de maíz por hectárea. Y de soja tiene que ir a 3.500, lo cual no es imposible, pero ya es una vara muy alta. Entonces, pregunto yo, este año el clima de Estados Unidos viene bien, pero sería el 4º año consecutivo. Una cosa es la tecnología. Lo que nadie dice es que hay una tecnología que ha mejorado, una biotecnología y una genética, pero lo que nadie dice es que en la zona núcleo, en los 3 últimos años, cuando el promedio de lluvias entre junio, julio y agosto en la zona núcleo americana son 250 milímetros, en los últimos 3 años hubieron 370. Entonces yo le pregunto a ustedes que son agrónomos, una cosa es 370, otra cosa es 250. Si mañana las lluvias escasean o viene una olita de calor, con 400 kilos menos por hectárea de maíz o de soja en Estados Unidos este año, estamos de vuelta en la soja de $400. Entonces, yo creo que eso es el escenario de mercado que tenemos hoy. Pero termino con 2 comentarios. Uno que dijo Santiago me parece tremendamente apropiado. La apertura económica. Tenemos que salir a exportar, no ser un país cerrado, pero para exportar tenés que hacer canje. Te van a decir, bueno, ¿y qué me compras a mí? Es el canje. De Víctor tomo la competitividad. Somos competitivos. Bueno, me da... ¿Qué crecer en vacunos se puede? Crecer en aves es fácil, crecer en porcinos es muy fácil. Bueno, es una decisión política. Convencer al presidente de que hay medidas de políticas activas, mal llamadas políticas activas, políticas que permitan ese logro, a él le conviene y al país le conviene. Pero también hay que decir la verdad, al país le conviene, pero a él políticamente también, para que la compre. Si no, el político no te la compra. De Claudio, la mayor valor agregado, mayores aranceles afuera. La industria de etanol es el 2% de Estados Unidos, pero la biodiesel somos el 40%. Eso es un temazo. Yo creo que ahí está el tema, más en el biodiesel de aceite de soja que en el tema de etanol. Y después, una cosa que decía César, más allá de la defensa de la siembra directa, que comparto 100%, es vital el desarrollo en el interior. Ese es el mensaje para Macri. Que si de estas reuniones puede salir algunas ideas, ¿viste?, que ayuden a mejorar esa forma que tenemos de producir o esa distribución de la superficie agrícola, bienvenida sea, pero llevarle al presidente no las aspiraciones que todos tenemos, bajen las retenciones. Yo no estoy de acuerdo con las retenciones, pero tampoco estoy de acuerdo con aquellos que lo único que saben decir es que bajen las retenciones. Yo, si fuera presidente, esperaría que alguien venga y me diga, mira, estas son las cosas que tenés que hacer. Más allá de que bajen las retenciones, porque esto es lo que a vos te conviene, porque al interior le conviene, porque a la gente le conviene, porque al país le conviene. Eso es un poco lo que quería agregar. Muy bien, si les parece hacemos 2 minutitos cada uno de reflexión. Sí, señor, arranca vos. Me quedé con lo de la articulación pública-privada, que me parece que es fundamental, pero me quedé con la preocupación de Víctor, que dice que no está todavía viendo eso en el sector de carnes, que para mí es el que más rápido respuesta le puede dar a todo esto que estamos planteando. Seguro. Ese es un tema. Y el otro tema es para Claudio, porque así como vos, Enrique, con muy buena intención decís esto es lo que hay que decirle a Macri, también me imagino a la industria automotriz diciéndole otras cosas, a la industria del petróleo diciéndole otras cosas, que es un poco lo que demora ese crecimiento que venía teniendo en las últimas etapas el biodiesel. Sí, sin duda tenemos en este momento 2 grandes adversarios. Casualmente noticias en los últimos días que son las industrias que más han invertido en la etapa que desde fines de 2015 hasta ahora, tanto petroleras como automotrices.
Con lo cual hay que sentarse en una mesa. Hemos hecho hace un tiempo atrás, en el marco de un evento que organizó la Cátedra de Bioeconomía a cargo de Fernando Vilela, un evento en diputados, metimos un panel de biocombustibles, logramos tratar el tema de bioetanol entre la mayor parte de los actores, y hay que seguir trabajando, como decía Víctor también, en una mesa, porque pasa más o menos lo mismo. Es decir, los problemas se pueden resolver, hay muchos prejuicios, y tenemos una realidad que agrava la situación, que es en Argentina hoy el margen de refinación de petróleo es más de 3 veces el valor internacional. Entonces, eso atenta con cualquier mecanismo que uno quiera hacer de desarrollo intensivo de biocombustibles, porque las refinerías de petróleo en Argentina están obteniendo márgenes que realmente no lo obtienen en ninguna parte del mundo. Por eso vemos un movimiento donde se están incorporando nuevamente al país grandes empresas de combustibles a nivel internacional que están viniendo para radicarse. Esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, nuestro fijador de precios hoy está apretando, si me permiten el término, el desarrollo de la industria de biocombustible como nunca. César, tu reflexión final. No, ahí se me hizo una laguna ahora cuando pero voy a le pase la bola a pasar. Santiago. Santiago, tu reflexión. Bueno, con respecto al maíz, hay un salto discreto en el maíz con dos cosas, dos temas. Uno, el maíz y el maíz. Hay dos maíces. El maíz temprano y el maíz tardío. Son dos cultivos distintos, dos riegos distintos. La agricultura por ambientes, el impacto que tiene la agricultura por ambiente, el maíz, es mucho mayor que en otros cultivos. Mucho mayor. Estoy hablando de, yo tengo medido, de $40 hasta $120 por hectárea, que es mucho. Por otro lado, tenemos que trabajar mucho en lo que es el benchmark con los que competimos. Para que esté ese mar de maíz, no podemos tener fletes 70% más caros que nuestros competidores, que es Brasil y Estados Unidos. Lo mismo en maquinaria agrícola. Maquinaria agrícola, no hay que irse tan lejos, es 30, 40, hasta 50% en cosechadora, la misma cosechadora acá que en Uruguay o en Brasil. O sea, nos estamos compitiendo con Estados Unidos en maíz, que están equipados los farmers de una manera que nosotros no podemos estar equipados, y la carrera es muy desigual. Entonces yo no tendría ningún temor en que la soja se saquen las retenciones, se eliminen las retenciones. Maíz tenemos un recorrido enorme, pero tenemos que entender que cuando el benchmark no es 3, 4, 5%, sino que es 70, 30 o 40, ahí hay que trabajar muy, muy fuerte para solucionar eso. César. Sí, iba al tema que planteaba Claudio también y relacionado a la interacción público-privada. Por un lado, el tema de la bioeconomía, hay que entender que por parte de este gobierno hay, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hay un plan de bioeconomía, hay toda una intención de abrir muchas puertas en eso, y creo que es todo un mensaje para nosotros, es la oportunidad. O sea, hay que tomar eso como un elemento para ir a golpear todas las puertas no nos van a venir a golpear a nosotros, ¿no? Entonces, ese aspecto es muy importante. Y por otro lado, lo que representa para el desarrollo local las pymes, lo que está haciendo el gobierno hoy con una ley pyme para emprendedores, donde se facilitan un montón de trámites que también obligan a las pymes a regularizarse, a formalizarse y a competir como corresponde. Eso también es un gran avance, porque la gran generación de trabajo y empleo en las localidades va a ser de la mano de las pymes, de asumir riesgos y que te dejen las manos libres. Hoy, lo que vos estás planteando, Santiago, muchas veces está relacionado a todo una construcción fiscal distorsionada, que es ir desarmando ese yenga sin que se caiga la torre, ¿no? O sea, ese jueguito de ir sacando las piecitas para acomodar un nuevo orden que permita expresar todo lo que tiene la comunidad agroalimentaria en la generación de riqueza. Impecable. Víctor, tu cierre. Sí, en realidad no tengo mucho más para agregar porque coincido con todo lo que se habló, y rescato un poco el concepto de César de qué podemos aportar en las comunidades, y yo diría algo más lanzado. Si no logramos arraigar a la población rural, a motivar y a capacitar a la gente para que desee trabajar en el campo, al menos en el sector ganadero, el futuro es complicado, porque no hay ganadería sin gente. Y no estoy hablando
si es con caballo o con cuatriciclo, digamos. Lo que digo es, sin gente capacitada no hay posibilidad de seguir creciendo y desarrollando la ganadería. Por lo tanto, no solamente tenemos la obligación social de generar desarrollo donde uno vive y donde uno trabaja, sino además de estimular y capacitar para que el sector agropecuario, en el caso, digamos, que me toca a mí hoy hablar, el sector ganadero en particular, sea un sector atractivo para los jóvenes, para quienes quieran trabajar, que se queden en el campo, y hay que darle las condiciones. La conectividad es central, me parece que en eso también el camino a recorrer es enorme, mucho se habla pero poco se avanza, y los desafíos son tan grandes, que la verdad que da ganas de terminar esta reunión y ponerse a trabajar ya. Digamos, ¿no? Así que bueno, mi agradecimiento por la reunión, encantado con todo lo que se habló, me parece que el optimismo que surge de lo que se ha hablado y del futuro es fenomenal, pero de nuevo, no nos quedemos en la visión, hay que hacerlo. Bueno, impecable. Yo quiero agradecer a la gente que está. Había 540, ya son 675 el dato que me pasan, yo leo todo desde acá. Gente de Uruguay que me pone excelente el panel, quiero leer algunos de los twitters, muchos de ustedes están en Twitter y esto es importante. Juan Cruz Molina, secretario de Agricultura de la provincia de Córdoba, está viendo, dice, pinten de verde la Argentina, viste que es un poco el lema de él. Tengo para vos también los fanáticos de BioWatt, ¿los conocés a los de BioWatt? BioWatt Sociedad Anónima, una empresa que está justamente en todo esto, dice, presente y gracias a ustedes por invitarnos a formar parte de esta conversación para un futuro mejor, ¿no? Esto es gente que lo está viendo, me parece impecable. Gustavo Grobo, que estuvo en la primera y se volvió, bueno, se dedicó a escribirnos, un gran gusto estar con ustedes, compartir ideas y aprender con Diego Cifarelli, Buján y Raúl Dente, bueno, sus compañeros de panel, así que impecable en eso. A ver, tenía por acá algo más. Bueno, por supuesto, muchos retweets de Pilu Giraudo, Gustavo Espeche, la directora ejecutiva de Apresit, que también nos está viendo. Diego Cifarelli nos pone cada vez más cerca, todos en las metas y visión. Qué placer compartir este momento con ustedes. Gracias por la invitación. Acá, bueno, PB y Agro, nuestro socio Javier Buján participó en Brainstorming, felicitaciones. Faim, qué sé yo. Me encanta esto de ver cómo se va generando una comunidad, cómo nosotros 7 desde acá podemos estar, como dijiste vos, Víctor, motivando, entusiasmando. Creo que fue, y esto viene bien como cierre, Carlos, algún mensaje tuyo también. Nos invitó en su momento acá el amigo. Que tiene que dar la conclusión, a ver si está satisfecho con esta primera parte, porque cuando lo hablamos, ¿te acordás? Dijimos acá, se va a generar la primera parte, el inicio, ¿no? El inicio. Yo creo que este es el inicio. Fue un inicio positivo, muy positivo. Porque en el fondo, si vos te pones a pensar en cuántas personas que han estado acá, 10, 15 personas más. 16, y tuvimos... no ha habido grandes diferencias, por lo menos en los objetivos. Por ahí hubo algún planteo disímil en los procedimientos, pero estamos todos de acuerdo hacia dónde tenemos que ir. Y eso ya para mí es muy importante, ¿no? Sí, bueno, si tengo que cerrar yo diría, la verdad que estoy muy contento, muchas gracias por estar acá. No te emociones. Hemos tenido referentes verdaderos notables del sector y este era el objetivo. La verdad que estoy muy contento. Soy optimista por naturaleza, pero creo que tengo argumentos para ser optimista. Después de haber escuchado todo lo que hemos escuchado acá, uno puede ser optimista. Como dice Santiago, esto hay que llevarlo a la práctica, como dice César, como lo han dicho varios. Pero al productor el mensaje ¿cuál es? Sepamos manejar los tiempos del mercado. Vamos de vuelta a la foto de hoy, en un mercado complicado, con superproducciones, pero del otro lado está China y del otro lado están los biocombustibles, los dos factores que nos cambiaron los números hace ya 15 años atrás y que generaron esta sensación de fiesta que tuvo el campo durante muchos años, que ahora parece opacada porque han venido 3 años de producción espectaculares. Pero eso no vino para quedarse. La última palabra, porque todo lo que depende del hombre estamos fregados. Ahora John Deere acaba de inventar un mecanismo que se puede sembrar a 16 kilómetros por hora en vez de a 8. O sea, lo que depende del hombre, el avance es tremendo, pero hay algo que el hombre no puede manejar, que es el clima, así que los que van a misa los domingos pueden poner una vela para que este año venga una olita de calor en agosto o en fines de julio para que los precios cambien. Pero siempre sabiendo manejar los tiempos del mercado. Creo que ya Luzda plantea para el año que viene un año con consumo superando la producción. Si eso se da,
los precios van a mejorar. Y si seguimos con este escenario de precios, tengan en cuenta que trabajar con estos niveles de precios, que para ustedes es difícil y para que todos los que estamos acá sabemos que se complica la ecuación económica, también pasa lo mismo en la Unión Europea, también pasa lo mismo en Estados Unidos, pero hay una amenaza que alguien, los chicos de Novitas, bautizó la anestesia de Brasil. Brasil en este momento para el mercado es una anestesia, creciendo violentamente en soja, que no para de crecer, y ahora creciendo en maíz, la famosa safriña, que nos pone 90 millones de toneladas de maíz por año. Ese dato nos tendría que obligar a replantear muchos de los pasos que debemos seguir para ganar competitividad. No solamente aumentando la producción, sino transformando esa producción en carne, en biocombustibles, en gas, en lo que sea, porque si no, digamos, el resto también juega, como decías vos. La competencia también juega. Abrir los mercados e ir a los canjes. Esa es la realidad. Señor director, juego de cámaras rápido. Muchísimas gracias, Enrique Denise de Novitas. Gracias, Carlos Echepare, por estar acá, de Canal Rural. Santiago del Solar, Víctor Tonelli, por eso le decía al señor director, le voy dando tiempo para que maneje las cámaras. César Belloso, Claudio, por estar acá también. Muchísimas gracias, un lujo. Gracias a vos por estar y habernos acompañado en estos 4. Te cuento, porque tengo el dato que acaba de pedir recién, los 2 primeros ya tienen 12.500 videos vistas, o sea que además de lo que nos vieron, 12.500 videos vistas de los 2 primeros. Seguramente esto va a tener ese número y lo va a multiplicar. Y recordate también que Canal Rural, a partir de este fin de semana, varios fines de semana seguidos, bien, con todos los 4 con mucha información. Bueno, esperemos que todo este esfuerzo, todo este grupo de grandes cerebros pensando, gente que lo imagina, pero gente que además está en la cancha todos los días, además de ser visión, sea acción, para que no sea una ilusión, como dijiste vos. Nos seguimos viendo con vos del otro lado y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Impecable.